Pero quisiéramos, hermanos, que pudiéramos compartir la palabra de Dios, podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde a través de su palabra, que es digna de ser recibida por todos. Yo quisiera que hoy pudiéramos ver el tema, el privilegio de ver y ser visto por Jesús. El privilegio de ver y ser vistos por Jesús. Y vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 43 al 51. Aunque la escritura la tienen ahí en la pantalla, yo quisiera que los que tienen Biblias o tienen sus aplicaciones puedan mantener abierta ahí ese pasaje desde el versículo 1 del primer capítulo de Juan, aunque nos vamos a concentrar del 43 al 51. Y como siempre, los niños mayores que están aquí enfrente, ellos tienen sus notitas, su hoja para poder anotar, ¿verdad? Y así ellos se van familiarizando con el hecho de que tienen que escuchar también la palabra, ¿no? Y que aprendan y que puedan aplicar lo que escuchan a sus vidas, porque padres, cuando ustedes lleguen a sus casas, usted les va a preguntar, a ver, dijo, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué escribiste hoy? Yo sé que algunos hacen dibujitos y todo eso, pero estamos aprendiendo en eso, ¿no? Amén. Entonces, nos ponemos de pie para leer este pasaje, Juan 1 del 43 al 51. Como siempre, yo leo un versículo, usted lee el siguiente hasta el 51. Dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra que en esta tarde ha sido expresada a través de los cantos, a través de la lectura de tu palabra. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Honra cada palabra, Señor, en estos momentos. Y permita que los que estamos aquí, que ya te conocemos, que te podamos conocer mejor, Padre. Y los que no te conocen, que hoy te puedan conocer. Gracias por tu amor y tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El privilegio de ver y ser visto por Jesús. 3 veces se encuentra la expresión o la palabra ver en este maravilloso capítulo que hemos leído del 43 al 51. El versículo 46, si me pone ahí el pasaje, nos habla, dice que Felipe le dijo, ven y ve. El versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es la segunda palabra de ver. Y el versículo 50
Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Hermanos, este capítulo 1 de Juan es maravilloso. A mí me encanta todo el libro de Juan. El libro de Juan es precioso. El libro de Juan es diferente, un poquito diferente a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Porque Mateo, Marcos y Lucas trata de hablar mucho acerca de la humanidad de Jesús, pero Juan nos presenta acerca de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Comenzando con el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, Cristo como verbo de Dios es la vida y es la luz del mundo. Amén. Nosotros no podíamos conocer totalmente a Dios. Jamás el hombre podía conocer a Dios totalmente. Pero era necesario que Jesús se hiciera visible, se hiciera hombre, para poder entonces nosotros conocer a Dios. Como dice el versículo 18 del capítulo 1. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esto significa, mis hermanos, que Jesús se presentó en este mundo no solamente en la naturaleza humana, sino que también se presentó en la naturaleza divina. Esto da a entender de que Jesús es Dios. Algunas personas no creen que Jesús es Dios. Sí creen en Jesús, creen que es el Salvador, pero dicen no puede ser Dios porque vino a este mundo y se metió en un estuche humano, se metió en un cuerpo humano. Y algunos dicen, Jesús no puede ser Dios porque murió en una cruz. Pero ellos no entienden, hermanos, que Dios era necesario que Él se metiera en un ser humano para que la humanidad pudiera conocer a ese Dios que nosotros por sí mismos no podíamos conocer. O sea, Jesús vino a visualizar a Dios entre nosotros, sin dejar de ser Dios. O sea, Dios se metió, Dios todopoderoso, Dios en toda su majestad, Dios en toda su grandeza, se metió en el cuerpo de un ser humano llamado Jesús para mostrarnos y revelarnos quién era Dios. Entonces a Jesús no le faltaba ni una centésima de Dios. Jesús era 100% Dios. ¿Cómo podemos explicar eso? No podemos entrar a un laboratorio científico y decir, esto está explicado en esta fórmula. No se puede. Eso solamente se acepta por fe, ¿verdad? Y también porque Dios todo lo puede hacer. Dios se puede encarnar en un ser humano y lo hizo sin dejar de ser Dios en esa persona humana. Yo le llamo a eso un milagro a la inversa. Un milagro a la inversa. ¿Cómo es eso? Déjeme explicarlo de esta manera. Ustedes ven aquí dos recipientes, ¿no? Uno más pequeño y otro más grande. El recipiente más pequeño está lleno de agua. ¿Verdad que es fácil meter todo este recipiente en este otro? Va a sobrar espacio. Pero imaginemos que este recipiente está totalmente lleno de agua, totalmente. Y vamos a derramar este recipiente lleno de agua en este otro sin que se derrame ninguna gota. Eso es un milagro a la inversa. Exactamente eso fue lo que pasó en la encarnación de Cristo. Dios en toda su majestad, en toda su gloria, se derramó en una persona llamada Jesús, totalmente Jesús, Dios 100%, sin faltarle nada de Dios a Jesús. Y estuvo entre nosotros.
y vino con un propósito, vino para darnos vida y salvación, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces, esto es maravilloso, esto es glorioso. Por eso, más adelante, en la segunda parte de este capítulo, se narra cómo Juan el Bautista y otros vinieron a descubrir al Hijo de Dios hecho hombre. Juan el Bautista fue el primero en que tuvo el privilegio de ver a Jesús, al Dios encarnado, cuando dice en el versículo 29, y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en este pasaje que leímos aquí, del 43 al 51, nos dice que uno de los primeros convertidos de Jesús, uno de los primeros que siguieron a Jesús, ¿quién fue? ¿Qué dice el versículo 43? Dice que el siguiente día Jesús fue a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. A Felipe. Y Felipe era de Bethsaida, que es la misma ciudad de Pedro y Juan, de Andrés y Pedro. Pero dice que Felipe halló a Natanael. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno sabe de Dios, cuando a uno le comparten de Dios y recibe eso maravilloso que es Dios en nuestra vida, uno no se puede quedar callado ni estático. Inmediatamente tiene que compartirlo con alguien más. Y eso fue lo que hizo Felipe. Lo vamos a notar aquí más adelante. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Mire, Felipe con gran entusiasmo anuncia a Jesús como el Mesías a su amigo Natanael, que era un hombre muy piadoso y muy sincero, porque dice el versículo 45 que Jesús llama a Natanael un verdadero hombre, un verdadero israelita. Natanael es una persona piadosa, es una persona genuina, pero Natanael desprecia lo que Felipe le está dando, le está ofreciendo. ¿Y cuál es la pregunta que hace Natanael? ¿Qué es lo que dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Hermano, Natanael no conocía a Jesús. Y la opinión que tenía sobre los de Nazaret no era la mejor. Aparentemente había rivalidad entre el pueblo de Nazaret y el pueblo de Caná, de donde era Natanael. Y entonces Natanael dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? De la misma forma, alguien puede hablar así de usted y de mí. ¿Acaso de Puerto Rico, de Cuba, de México, de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana, de Perú, puede salir algo bueno? Posiblemente por nuestra naturaleza pecaminosa no puede salir nada bueno de nosotros, pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, Él nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Porque para Dios no hay nacionalidades. Para Dios lo que hay es un corazón contrito y humillado que vino a buscarlo. Eso es lo importante. Entonces, esa opinión que tenía Natanael estaba basada en falta de conocimiento, en alguien que no se había detenido para conocer a esa persona antes de juzgarla, ¿verdad? Antes de juzgarla. Entonces, esto es muy importante. Mira lo que dice el versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo? Se puso a discutir con Natanael y le dijo, tú estás equivocado y te voy a mostrar. No.
¿Sabe que a veces las discusiones no llevan a nada? Y tampoco Jesús necesita que ustedes ni yo lo defendamos. Simplemente lo que hizo Natanael fue dar una respuesta fulminante y le dijo, venga y vea, venga y vea, entérate por ti mismo. Ahora, esta duda acerca de las personas siempre había sido la actitud de mucha gente con respecto a Jesús. Y esta respuesta de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, revela dos condiciones. Revela incredulidad y revela prejuicios. Hasta la gente llegó a decir, ¿cómo podía ser Emmanuel, Dios con nosotros, el hijo del conocido carpintero del pueblo vecino? Al principio tal vez Felipe no supo qué responderle, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Solo dijo, ven y ve. Ven y ve. ¿Cuántas personas necesitan venir y ver? Amén. Seguro que 3 años más tarde Felipe pudo contar de muchos milagros que vio y de seguro que citó las escrituras cumplidas en la vida de Cristo. Pero en esta ocasión Felipe no tenía más que decir, venga y vea, venid y ved. Entonces Natanael fue y quedó convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, el Rey que ellos estaban esperando. Por eso cuando Natanael halló a uno que ve y sabe lo que hay en el corazón, quedó impresionado. Mira lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te vi, yo ya te vi. Ahora, ahí también, en este versículo, nos están mostrando de que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque solamente alguien que es omnisciente es Dios, ¿verdad? Y Jesús estaba mostrando que Él era omnisciente. Y también está mostrando de que Él es omnipresente, de que Él todo lo sabe y de que Él está en todas partes. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos? Y miren que Natanael no es una persona metida en la perdición, en los placeres, es una persona piadosa y buena. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que las almas en general, todo hombre, toda mujer, niño o niña, necesitan ver a Jesús. Felipe no creyó hasta que vio y Natanael igual. ¿Saben una cosa? Uno puede equivocarse cuando uno ve a una persona y la juzga simplemente por la vista. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando usted ve a una persona con cara de no buenos amigos, usted dice, esa persona debe tener un carácter terrible, porque tiene cara del chupacabras. Y algunos dirían, esa persona hasta se ve que como que le apesta la vida. Pero muchas veces juzgamos con los ojos. A mí me ha pasado, porque cuando yo conozco a personas así y empiezo a conocerlas, me doy cuenta que es todo lo contrario. Aunque tenga cara de guajolote o de ¿saben qué? Los pensamientos equivocados muchas veces son vencidos por el contacto personal que uno tiene con las personas. Entonces, las almas en general necesitan ver a Jesús.
Entre ellas podemos pensar primero en las almas o en las personas que son piadosas y buenas y sinceras como Felipe y Natanael, ¿verdad? Personas que no le hacen mal a nadie, que son buenos esposos, buenos hijos, buenas esposas. Estas personas necesitan ver a Jesús. Algunas personas así era Juan, Felipe y Natanael, llenos de amor a Dios y con deseos espirituales. Pero escuche bien, a pesar de que eran buenos y piadosos y sinceros, eso no era suficiente para que ellos fueran salvos. Eso no era suficiente para poder tener una buena relación con Dios. Ellos también necesitaban venir y ver a Jesús y decir: Padre, yo reconozco mis pecados, yo sé que yo he vivido una vida separada de ti, Señor, pero yo me arrepiento de mis pecados. Entonces Jesús empieza a revelarles al Padre, a quien amaban sin conocer. ¿Cuántas personas están rodeados de un Cristo hoy de plata, de marfil o de piedra? Y tal vez no han visto, y son personas buenas, personas lindas, preciosas, pero tal vez no han visto al Cristo del Evangelio, al Cristo verdadero, al Cristo que está vivo, al Cristo que quiere bendecir nuestras familias y quiere darnos la victoria. ¿Saben qué? Nosotros podemos dar una nueva visión de Cristo a las almas piadosas y sinceras, diciéndoles: ven y ven, venid y ved. Podemos decirles de la eficacia del perdón de Dios, citándoles palabras de Cristo que muchos de ellos tal vez ignoran. ¿Y saben una cosa? Cuando esas personas llegan a ver a Cristo, si llegan a ponerse en contacto espiritual con Él, los errores que tienen caerán por sí mismos. ¿Por qué? Porque Cristo en su palabra nos revela la verdad. Y la verdad no está en ninguna religión, no está en ninguna denominación, no está en ningún pastor o sacerdote. La verdad verdadera, vale la redundancia, está en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es la respuesta para todos aquellos que quieren ponerse en contacto espiritual con Él, aquellos que han venido y han visto. Pero no solamente las personas piadosas y buenas tienen que venir y ver a Jesús. También los incrédulos, los que son indiferentes a las cosas de Dios, los que dicen: ¿saben qué? Si cuentan conmigo, si saben contar, no cuenten conmigo. Yo no quiero nada de Dios, yo quiero vivir a mi manera. Aún esas personas necesitan venir y ver a Jesús. Aún los que muestran resistencia al Evangelio. Por ejemplo, los que no creen en la divinidad de Cristo necesitan saber que Jesús es el mismo Dios. Para que no lo sigan viendo como un mártir, como un héroe, como un revolucionario, como un hombre que nos dio un bonito ejemplo, como un ideal. No, que lo vean como el Salvador y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos necesitan venir, oír y leer lo que el Señor nos muestra de Cristo en su palabra. Ellos deben ser atraídos a Jesús. Atraídos a Jesús. No atraídos a la sociedad de los discípulos. No atraídos para que cambien de una religión, sino que vengan a Cristo como el único que puede dar vida eterna a los que están perdidos y sin esperanza. Para que vengan a poner a Cristo como el Señor de sus vidas, como el Rey de Reyes de sus vidas. Hermanos, no nos contentemos solo con que las personas que vienen aquí sean miembros de una iglesia o de una denominación, sino que deseamos que sean convertidos, regenerados, hijos de Dios, almas llenas del amor de Dios, su Salvador. Queremos traer las almas no a nosotros, sino a Cristo Jesús.
traernos no solamente a nuestras iglesias, sino traernos al cielo, que es lo que importa. Pero para esto necesitamos llevarles a una entrevista espiritual con el mismo Señor. Porque eso fue lo que hizo Felipe con Natanael. Felipe trajo a Natanael para que tuviera una entrevista personal con Jesús. Hermanos, hay quienes todavía no han escuchado de Jesús. Y posiblemente también aquí hay personas que han escuchado de Jesús, son fieles y vienen todos los domingos, posiblemente hasta ayudan en muchas cosas. Y son buenas, son personas serviciales, pero tal vez nunca le han dado su corazón a Cristo Jesús. Porque el hecho de ir a la iglesia no significa que por el ir a la iglesia yo automáticamente me hago cristiano, ¿no? Eso es tan ridículo como pensar que ir todo el día al garage me hago automóvil, ¿verdad? No, se necesita una experiencia de salvación, un cambio de vida, donde yo me baje de mi pedestal, de mi trono, y yo coloque a Jesús ahí en el centro de mi corazón. Y yo le diga a Jesús: Señor, de aquí en adelante, tú vas a ser mi capitán, tú vas a ser mi barco, tú vas a ser mi timón, Señor. Yo quiero que tú dirijas mi vida y la vida de mi familia. No hay salvación, ni vida espiritual, ni cielo, sin entrevistarse de veras con Cristo Jesús. ¿Quiere usted tener una entrevista de veras con Cristo? Él está aquí hoy con nosotros. Él está aquí. Usted dice: ¿pero dónde? No lo veo. Él está en espíritu y Él prometió que Él va a estar siempre con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Usted no lo ve con sus ojos físicos, pero Él está aquí, Él está pasando por aquí. Y donde Él pasa, algo pasa. Amén. ¿Y sabe lo maravilloso, hermanos? Cristo nos veía antes que nosotros creyéramos en Él. ¿Sabía eso? Sí, porque Él es Dios. Natanael quedó admirado de que Cristo lo conociera. No solo antes que Felipe le hablara, sino desde la eternidad. Sino desde que estaba ahí en una célula diminuta en el vientre de su madre, ahí lo conocía. Y ahí te conoció a ti también, y me conoció a mí. Y Él permitió que viviéramos en este mundo para que nosotros viviéramos un propósito. Y el propósito es que podamos nosotros glorificar a Dios. Por eso en el versículo 48, Natanael le dice: ¿de dónde me conoce, Señor? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ahí yo te conocí. Posiblemente la higuera ahí representa el tiempo en que Natanael pasó a solas, con dolor, esperando la consolación de Israel, sin saber que si el Mesías iba a venir o no venir. Siempre la higuera era una planta en la cual las personas se sentaban para meditar, para consolarse, para llorar. Y Jesús nos ve cuando estamos en esas condiciones. Pero Él nos veía aún antes de la eternidad. Cristo nos veía antes de que alguien viniera y te hablara de Cristo Jesús. Él ya estaba pensando en nosotros. Nos veía correr de un lado a otro y conocía los pensamientos de nuestros corazones. Cristo nos vio cuando éramos niños, cuando fuimos jóvenes, cuando somos adolescentes. Siempre su presencia ha estado con nosotros, aunque tal vez nosotros no percibamos. Él estuvo siempre a nuestro lado. Nos trajo por circunstancias especiales hasta que llegamos a creer en Él. Yo me acuerdo de mi testimonio personal, siendo un jovencito de 9 años en Costa Rica, jugaba con mis compañeros. Una vez me quise ir de la casa
teniendo 8 años, y mi mamá me dijo, vete, y yo con mi mochila me fui, y ahí cuando llegué a la plaza, al lugar del juego del deporte, me regresé. Dios me estaba viendo, tal vez mi inocencia, el ojo de Dios siempre estuvo ahí, y estuvo en la adolescencia cuando me llamó al ministerio. Siendo 17 años, Dios puso el ojo sobre mí, Dios me capturó, Dios me llamó y me apartó para el ministerio. Hasta el día de hoy le sirvo, y le seguiré sirviendo y moriré sirviendo. En las circunstancias duras de enfermedad, de crisis, aún situaciones en las cuales pude haber perdido la vida, el Señor siempre está ahí. Solo que a veces no lo notamos, ¿verdad? ¿Y sabe lo maravilloso? En la eternidad comprenderemos lo que Cristo hizo por nosotros antes de que fuéramos suyos. Vamos a ver todo como una película, un gran cuadro, y ver la grandeza y la maravilla de Dios a través de nuestra vida. Si Cristo nos veía aún antes que nosotros le conociéramos, pero también Cristo continúa viéndonos, sea cualquiera nuestra actitud para con Él. Mire, pasaron años y Natanael, hecho un apóstol, aprendió que el que lo vio debajo de la higuera continuaba viéndole según su promesa. Cuando él dijo en Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ve también a nosotros, ya que su promesa es hasta el fin del mundo. Él nos ve en cualquier circunstancia, en la iglesia, en la casa, en el taller, con los amigos. Pero a veces nosotros vivimos distantes de Dios, pero Él no de nosotros. Estamos bajo la mirada de Cristo, tanto hoy como en el primer siglo, que Él le dijo eso a Natanael. Hermanos, tampoco ninguno de nosotros puede esconderse de Dios. Aunque trate de esconderse, el ojo de Dios, la mirada de Dios siempre va a estar ahí. Decía el rey David en el Salmo 39, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando Cristo nos ve, Él nos ve con el propósito de que nosotros le veamos a Él. Y también al Señor le duele cuando nos ve y somos infieles a Él. Cristo nos ve cuando somos fieles y cuando no somos fieles. Cristo sabe dónde estamos, lo que hacemos y lo que necesitamos. No importa dónde estés, el Señor te ve, te ha observado, no para criticarte, no para dejarte saber tus errores, sino para que sepas que Él está sobre ti y que tiene cuidado de ti y que quiere abrazarte a través de tu gracia. Dios quiere que tú no seas indiferente, que aún cuanto más entretenido estés resolviendo tus propias situaciones, Él está pendiente de ti. Él sabe de tu dolor, Él sabe tus quejas. El Señor sabe todas tus heridas, porque te ha visto cuando estabas llorando en el baño, en el cuarto, en el escritorio, en el carro. Con el Señor no te tienes que sentir observado y poner tu mejor cara, sino ser como eres, porque Él está de tu parte y tus oraciones han llegado a Dios. Hermanos, y todo esto es porque Cristo no ha muerto como otros fundadores de las religiones paganas. Él vive con y por su pueblo. Amén. Y Él vivirá para toda la eternidad.
¿Y sabe qué? En último lugar, no solamente Cristo nos veía antes de que le conociéramos, no solamente Él continúa viéndonos, sino que también Cristo tiene mayores cosas para hacernos ver, como a Natanael. Versículos 50 y 51. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí, de aquí de adelante veréis el cielo abierto y los hijos, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Así fue con los discípulos. Vieron milagros, vieron la resurrección del Señor y por fin vieron el mismo cielo que Dios estaba preparando para ellos. Dios tiene cosas infinitas y grandes para los que le aman y le sirven, aunque solo conozcan una pequeña parte de su gracia y su poder. Por eso cuando la gente decía, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vendrán tiempos lindos y preciosos. Hermanos, y lo más maravilloso, las cosas más grandes y mayores que podemos ver hoy en día es la presencia de Jesucristo diariamente, cada segundo, minuto y hora en nuestras vidas, dándonos fortaleza, dándonos aliento. Lo más grande y precioso que podemos ver es el impacto de este evangelio que está llegando a todas las naciones. Lo más grande y más precioso que llegaremos a ver es que Jesucristo va a venir con nosotros a recogernos para estar con Él para toda la eternidad. Pero cada cosa tiene que venir a su tiempo, porque seríamos perturbados del presente si conociéramos el futuro. Se ha dicho que si tuviéramos el privilegio de ver el cielo, no queríamos estar un momento más en esta tierra. Y a veces yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Si realmente conociéramos lo que es estar en la presencia de Dios, ¿para qué tanto cuidado físico? Claro que hay que cuidarnos físicamente, pero ¿sabe qué? La esperanza del cristiano de poder estar con Jesús para siempre, en los siglos de los siglos. Eso va a ser lo más precioso para mí. Porque algunos dicen, yo cuando vaya al cielo quiero caminar por el mar de cristal, quiero andar por las calles de oro, quiero ver las coronas de Jesús. ¿Sabe qué? Nada de eso a mí me interesa. Lo que yo quiero ver es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquel que salvó mi vida, aquel que fue crucificado en una cruz, aquel que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, aquel que le traspasaron una espada en su costado, aquel que le dieron bofetadas, aquel que derramó toda su sangre y que se derramó en sangre. Y que por ese sacrificio es la razón por la cual hoy tengo vida eterna y usted tiene vida eterna. Sí, dice la Biblia que van a haber coronas para los que son fieles. Y aún si el Señor me pusiera una corona, aún ni merezco que Él lo haga. Lo primero que voy a hacer es quitarme. Y ponerse a sus pies. Y decirle, tú eres el que merece toda honra y toda gloria. Toda la gracia. Porque por Él es que somos lo que somos. Y Dios quiere que tú seas lo que Dios quiere que seas. Una vida transformada por el poder de Dios. Una vida totalmente íntegra. Una vida en la cual tú le confías a Dios todo lo que tú eres. Una vida donde haya arrepentimiento. Una vida en la cual usted le dice al Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo quiero ponerte a ti como el Señor de mi vida. Quiero ponerte y sentarte en el trono de mi vida, Señor, porque tú eres el mismo Dios, 100% Dios. Ese Dios yo lo quiero tener y mi familia lo quiere tener. Mis hermanos, si hemos visto a Cristo, si nos hemos acercado a Él por la fe, vendrá a su tiempo el cumplimiento de su promesa.
de estar con Él para toda la eternidad. Y nunca más nos arrepentiremos de haber seguido a Cristo Jesús, sino que nos vamos a admirar cada día más y más de esa grandiosa elección que hemos hecho, ya que el Señor nos ha mostrado mayores cosas en la cual no tenemos ni explicación, porque el Señor lo ha hecho. Amén.